Pero os voy a decir que no nos va a dejar indiferente tampoco nuestros invitados asturianos, que nos van a dar una visión lejana para Asturias desde Australia. Un país con 25 millones de habitantes, si no me equivoco, 24 horas en avión, y que vamos a poder conocer un poquito más en esta hora de la mano de Yago, que lleva 7 años en Sydney como General Manager de redes móviles en Vodafone. ¿Qué tal, Yago? Muy bien. Ya, chicos. También estaremos con Javier desde Perth, director de Citrón, empresa asturiana, y que lleva 10 años en el país. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, pasando calor. Que nos das envidia, nos das envidia. Con nosotros, con 14 años en el país, actualmente ubicado en Melbourne, director general de SICE, Manuel González. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Iván, buenos días. ¿Qué tal? Y un verdadero placer el disfrutar de toda la experiencia que nos va a transmitir Cristina Teijeiro, con una relación de más de 20 años con este país, con Australia, como exconsejera de Economía y Comercio en Australia durante muchos años y actual consejera de Economía y Comercio en Hong Kong. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Buenos días, España. Buenas tardes, Australia. Pues a mí, sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza es preguntaros a los cuatro, ¿por qué Australia? Sí que me gustaría que en unos minutillos pudieseis contarnos, a pesar de que ya hace mucho tiempo, cómo fue para vosotros o cómo vivisteis esa llegada a este país, cómo fue poner el pie en este país hace ya algunos años o muchos años para algunos de vosotros, y cómo es vuestra vida actualmente, es decir, cómo estáis viviendo hoy por hoy toda esta realidad. Yago, desde Sydney, ¿tú cómo lo has, qué recuerdo tienes? Bueno, pues yo en 2010 yo vivía en Düsseldorf y bueno, estaba ya trabajando en Vodafone, y de aquella llevaba un equipo de soporte internacional de ingeniería, como básicamente ayudar a los operadores por el mundo, básicamente fuera de Europa, pues eso, ayudarles un poco con cualquier problema que tengan y luego intentar establecer un poco estandarizar los procesos, que bueno, ya sabes que si algo tienen los ingenieros en común en todo el mundo es que les encanta reinventar la rueda. Y bueno, un día me llamaron para un problemilla que había en Australia, que si podía bajar por allí y nada, pues ni me lo pensé. Me monté en el avión y yo creo que el momento en el que me monté en el avión me di cuenta de que no sabía mucho de Australia. Sabes que Australia es un país que está ahí, pero que tampoco sabía mucho qué esperar. Y yo creo que eso me ayudó un montón, porque claro, en el momento en el que llegué a Australia me llevó una impresión del país espectacular. Yo venía para 2 semanas, 3 semanas, o sea, no era algo que no venía para quedarme, pero claro, cosas a nivel del país, pues bueno, lo evidente, ¿no? De decir, en Sydney, pues una buena combinación de gran ciudad y playa al mismo tiempo. La gente, y no sé si a lo mejor alguno de mis compañeros tuvo la misma experiencia, pero yo me acuerdo bajar del avión, claro, con el jet lag que tienes por la mañana, me voy a dar un paseo cuando amanece fuera del hotel y los parques llenos de gente haciendo, ¿no? Pero, bueno, yo que vivía en Alemania de aquello no me cuadró mucho. Y luego a nivel laboral, pues mantuve muy buena relación durante el proyecto con la gente de aquí, especialmente con el CTO y el director de ingeniería. Y una cosa que me fascinó de Australia fue un poco el tema de la conciliación laboral y personal, la vida personal y laboral que tiene la gente aquí en Australia. Hice aquel proyecto en 2010, me volví al trabajo que tenía de seguir viajando, y cada vez que me viaje a Australia pues sí que me apuntaba, pero bueno, algo que estaba ya, yo seguí mi vida, me fui a vivir a Irlanda, y cuando ya estaba asentado en Irlanda, casi 2 años que llevaba allí, pues el director de ingeniería que llevaba la parte de Vodafone aquí, pues, había dejado había ascendido y me dice, mira, si quieres
porque había mantenido la relación con él, quieres venirte a Australia ya de forma permanente, ¿no? Y no me lo pensé, me vine. Yo creo que me vine como los 2 años, que todos decimos, me vengo para 2 años y luego ya veré qué hago. Y bueno, esos 2 años ahora mismo pues son 7. Conocí a mi mujer aquí, mi mujer es de Nueva Zelanda, de ascendencia filipina. Hemos tenido un hijo hace 6 meses, Jack. Es australiano, español, filipino, neozelandés, o sea, un poco de todo. Y bueno, pues en lugar de mi vida aquí ya bastante asentada. Yo creo que, pues eso, la típica vida australiana, como a las 12, ceno a las 7, vivimos en una playa tranquila. Y bueno, al final, a nivel personal, la mayoría de la gente que conozco me apunta al equipo de rugby aquí, que siempre estuve en el Oviedo Rugby cuando estaba en Asturias, y ha sido un poco la forma en la que me dio para estar en la vamos, organizado ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el caso de Javier, ¿cómo fue tu vivencia? 10 años ya llevas en Australia, en Perth. Yo primero, Iván, quería agradecerte la oportunidad y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Para mí, estar en contacto con Asturias, sabes, mi camiseta, Asturias. Estoy ahora aquí de vacaciones por el sur de Western Australia y siempre llevo Asturias en el corazón, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi experiencia, yo llegué en el año 2011, en octubre. Bueno, sinceramente sí, vine un poco antes para enseñar un proyecto y conocer un poco el país, pero con mi mujer y mi hija me senté en el 2011. La empresa que me dio la oportunidad es Ciclón, que sabéis que es asturiana. No me voy a repetir lo mismo que ya hago, pero efectivamente yo venía también para 2 o 3 años. Y algo tiene este país que te acaba atrapando, ¿no? Claro, todos los años tienes 2 más y te acabas quedando, ¿no? Llevan 10, ¿no? El plan era simplemente echar a andar la empresa, ponerla a funcionar y volver a Asturias, pero bueno, al final siempre surgen nuevas oportunidades y aquí estamos todavía. Los comienzos siempre son difíciles. Sinceramente, yo creo que siempre que te vas a otra cultura diferente, oye, pues el miedo de montar una empresa prácticamente desde cero, pues ahí lo tenía, pero yo creo que la ilusión y la excitación que tenía por el proyecto pudo más que el miedo siempre, ¿no? Tuve impresiones parecidas a las que comenta Yago y supongo que todos vamos a decir un poco algo parecido, pero por decir algo diferente, yo creo que tengo el recuerdo del concepto de distancia, ¿no? El concepto de distancia me cambió totalmente cuando llegué a Australia. Sobre todo, quizás te cambia cuando vives en Perth. Llegas a Perth y empiezas a ver cosas como que es la ciudad más aislada del mundo, que tienes que andar casi 3.000 kilómetros para ver un núcleo de población importante, ¿no? Que es Adelaida. Entonces, al final, bueno, estaba claro que teníamos que estar en Perth porque consideramos que es la ciudad o el lugar ideal para el sector minero. Al final tenemos que tener en cuenta que el 40% de las minas subterráneas de Australia se encuentran en Western Australia, ¿no? Pero bueno, la distancia es importante. Ahora tenemos muchos clientes, para poneros un ejemplo de distancia, tengo varios clientes en la zona central de Queensland y para ver a uno de estos clientes tengo que coger un avión desde Perth hasta Brisbane, 5 horas de vuelo. Normalmente esperas un par de horas en el aeropuerto, coges otro avión de 2,5 a 3 horas de vuelo hasta Monaisa y luego desde ese pueblo 5 horas en coche, ¿no? Hasta las minas, ¿no? O sea que al final es prácticamente 2 días de viaje para ver a un cliente, ¿no? A nivel personal, pues yo me vine con mi mujer y mi niña, eso venir con la familia creo que es importante y eso me ayudó mucho. Lo que ocurre que sí que es verdad que tardamos 3-4 años hasta que la niña fue al colegio en de verdad adaptarnos a la sociedad australiana o vivir de verdad aquí. Yo viajo mucho ahora, pero antes la marca pues no la conocía casi nadie y mi intención era hablar con la mayor gente posible, visitar el mayor número de minas, con lo cual decidimos que lo mejor era que ella pasara, mi mujer y mi niña, 6 meses en España y 6 meses en Australia. O sea, que estuvieron viviendo un verano continuo. Y cuando la niña empezó el colegio, pues ya sí que es verdad que nos asentamos más aquí, ¿no? Y bueno, en general, Perth, centrándome en Perth ha cambiado mucho en los últimos 9-10 años. Antes era impensable, por ejemplo, pensar en encontrar, o cuando yo llegué, productos españoles en el supermercado. Ahora tenemos hasta jamón serrano, ¿no? Fabas y sidra no las tenemos, pero bueno, nosotros no a nivel profesional, pero estamos trayendo, además de traer los mejores ventiladores del mundo en los contenedores, metemos sidra y fabas, o sea que de momento no tenemos problema, ¿no? Y yo Perth es un sitio que lo recomiendo, vamos, 100%. Es una ciudad para familias, o tal y como yo lo veo.
Sobre todo si vienes con familia es perfecto. El clima, en mi opinión, es el mejor de todo Australia. Tienes un clima mediterráneo total, con veranos algún día muy caluroso, pero en general muy buena temperatura y inviernos suaves. Y luego ya, por acabar, por ejemplo, la educación. Yo creo que la educación, y sobre todo en el nivel primario y colegio-instituto, ¿verdad? Creo que es una educación, en mi opinión, bastante mejor de la que tenemos actualmente en España, ¿no? O sea que, en definitiva, aunque estemos lejos, y más lejos del lejos, lo recomiendo absolutamente. Muy bien, estupendo. 14 años, 14 años en Australia. Yo creo que son unos cuantos, ¿verdad, Manuel? Sí, Iván, sí, es cierto. Pues mira, mi experiencia, yo llegué en el 2006, de aquella yo estaba en Londres como director de SICE para Inglaterra, pero bueno, yo creo que ya había pasado mi etapa allí y cuando me proponen venirme a Australia, creo que la decisión con mi mujer fue cuestión de minutos. Y bueno, yo creo que fue un amor a primera vista. Mis amigos, tanto en España y sobre todo los que viven aquí, con los que tengo aquí en Melbourne, saben que es Melbourne o Gijón, que en una de esas dos ciudades me moriré. Y bueno, Melbourne posiblemente la ciudad con el peor clima de todos los que están hoy aquí, pero bueno, para un asturiano y encima que venía 6 años de Londres, pues el clima en Melbourne me parecía estupendo, con lo cual esa primera barrera la superé rápido. Llevaba ya con anglosajones 6 años, ¿vale? Y bueno, si ya estaba adaptado al inglés, el australiano pues es un anglosajón, pero con otro, yo creo que mejor carácter, que le gusta disfrutar de la vida, que tiene más aprecio, yo creo que por la comida y por el disfrutar de la vida. Yo creo que Yago hablaba del balance trabajo-vida personal. Eso es algo que aquí es muy importante. Sí que es cierto que en Australia se trabaja quizá de otra forma. La gente entra pronto. Yo creo que a las 8:30 las oficinas están llenas, pero también es cierto que a las 5:30 también las oficinas se vacían. Cierto es que la comida no será la primera vez que se come delante de un portátil en tu puesto de trabajo, y si sales en 15 máximos media hora, te has ventilado la comida y vuelves a trabajar. Entonces, bien, pues obviamente el tema de trabajo, yo venía con trabajo con SICE, entonces bueno, ahí obviamente no hubo problema, pero mi mujer llegó aquí y creo que tardó 2 semanas también en encontrar trabajo, con lo cual a nivel trabajo, eso sí, siempre que se tenga la visa adecuada es fácil. El desempleo es prácticamente nulo y no lo sé, me podría repetir casi todas las cosas que han dicho mis compañeros, pero otro de los temas que creo que es que realmente en Australia sí que se ve es esa igualdad hombre y mujer que se persigue en todos los sitios, y aquí sí que realmente se ve. Por ejemplo, yo es una cosa que alguno de mis jefes en Madrid les digo: tú fíjate cuando vas a un aeropuerto en Australia, en horas de negocios, hay un montón de mujeres. Hay muchísimas mujeres en puestos ejecutivos, en trabajo, y realmente se está empujando. O sea, es otra cosa que desde aquí, por contaros alguna cosa un poco distinta que también que desde aquí empujan mucho. Entonces, bueno, esa sería mi experiencia. También tengo 2 niños nacidos aquí. Es por la razón de que trabajo para empresa española 2 o 3 veces al año. Es raro que no esté en Madrid y en Asturias. Y bueno, el contacto directo sigue ahí, obviamente. Y Iván, obviamente felicitaros a todos por estas sesiones que estés haciendo, que me parece fundamental. Cuando Javi me dijo: Manu, ¿quieres participar en esto para ver qué hacemos? También otros 10 segundos. Fue como venir a Melbourne, fue rápida decisión, ¿vale? Y nada, encantado. Muy bien. Cristina, no sé qué decir. Relación de 20 años con Australia. Tienes que conocer el país, vamos, como la palma de la mano, ¿verdad? Pues sí, o eso me gustaría, porque es un país
tan grande que realmente acabar de conocerlo no es tarea fácil. Mi relación de 20 años con Australia es una relación discontinua en el tiempo. Para poneros un poco en situación, yo soy funcionaria del Estado, soy miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales, Economistas del Estado, y llegué a Australia, a Sydney, hace un poco más de 20 años, a finales de agosto del año 2000, el año de las Olimpiadas de Sydney. Llegué justo unos días antes de que empezasen. Y mi primera impresión al aterrizar en esos vuelos que llegan al aeropuerto de madrugada, casi a partir de las 6 de la mañana, fue como de una ciudad con una luz extraordinaria, una luz intensa. Y la impresión de llegar a un país, a un continente como nuevo y desconocido. En relación bueno, desde el punto de vista personal, entonces éramos una joven familia con 2 niñas y bueno, pues comparto el comentario que ha hecho, creo que ha sido Manuel, en relación con el tema de la conciliación, pero era una conciliación que en España aún no conocíamos. Pero que era un poco complicada pues por todo el tema de guarderías, etcétera. Eran muy caras, admitían a los niños pues a partir de los 2 años y pico. Realmente fue un ajuste un poco difícil. Pero bueno, si vamos al ámbito profesional, y sobre todo poniéndolo un poco en comparación a lo que era España en Australia en el año 2000 y lo que es ahora, yo haría 2 comentarios. Uno de ellos es que en el año 2000 realmente España en Australia era muy anecdótica en lo económico y comercial, apenas había empresas, nada que ver con la situación actual, y probablemente bueno, pues los compañeros de hoy en este evento por el que os felicito, a los amigos de Asturias Power. Efectivamente, ahora España es otra cosa. España tiene un peso específico importante. Hay unas 100 empresas españolas instaladas que, además, en las áreas como infraestructuras, etcétera, pues están llevando un número importante y con un valor grande de proyectos. Pero sí quiero reivindicar el valor pionero de esa generación de españoles, entre los cuales muchos asturianos que emigraron en los 60 a Australia y, bueno, pues han desarrollado una vida profesional y empresarial, en muchos casos exitosa en distintos ámbitos. Y recuerdo pues a gente como José Blanco, como Agustín Medina, como José Fernández, bueno, que realmente han sido los que han creado el nombre de España en Australia y, bueno, pues a los que debemos gran parte de lo que somos hoy en Australia. Otro tema que me gustaría destacar en cuanto a esas primeras impresiones fue el concepto de distancia. Habéis mencionado las 24 horas que siguen más o menos manteniéndose de viaje. En aquella época a lo mejor eran 30, porque había que hacer 2 escalas, recuerda. Afortunadamente ahora solamente hay que hacer una. Pero para mí la distancia, aparte de la distancia interior de Australia, que es enorme, para mí, que en la época mis territorios eran Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Papúa, Fiji, Salomón y Tonga, bueno, pues era como todo ese enorme cuarto del mapamundi, que al final, bueno, pues casa muy bien de nuevo con ese concepto de la dimensión y de la distancia. Como os decía, bueno, para mí Australia, a pesar de que bueno, he estado viviendo en Australia 12 años, mi relación se remonta, como decía, al año 2000. Hasta ahora sigo estando muy fuertemente vinculada y lo he estado en los tiempos en los que he estado fuera, porque, bueno, pues por alguna razón, y los que tenemos una relación con Australia probablemente lo entendemos bien, yo no he podido desprenderme de Australia incluso cuando me he ido, por eso volví en un segundo destino. Y bueno, pues también de manera quizá poco sorprendente, mis 2 hijas se han quedado a vivir allí. Bueno, pues una trabaja, la otra estudia, y por esa razón, bueno, pues yo desde Hong Kong, mientras se ha podido, las he seguido visitando, y la verdad es que ahora cruzando los dedos para que quizá con vacuna podamos volver a visitar Australia. Aprovecho este
matiz que haces de la vacuna para decir que hemos vivido un 2020 muy convulso, marcado por una pandemia mundial, con unas consecuencias económicas y unas consecuencias sociales muy graves. Y sí me parece muy interesante, un poco por la peculiaridad del país y cómo cada uno de los diferentes países en el mundo han afrontado y han hecho frente a esta pandemia, que nos contases, Cristina, un poco desde el punto de vista más amplio, cómo Australia afronta cara al exterior esta pandemia. Bueno, pues desde un punto de vista de las restricciones, podríamos decir en conjunto que Australia, igual que en lo económico, ha salido relativamente bien parada en cuanto a la incidencia del COVID, y eso mis compañeros en la mesa de hoy lo saben mejor que yo porque lo han vivido desde dentro. Yo lo estoy viviendo desde fuera, como adelantaba, en el sentido de que, bueno, pues como todos los que intentamos visitar Australia por una u otra razón, no podemos hacerlo desde que la pandemia se inició. Australia es muy, muy estricta y, a diferencia de otros países, pues entre ellos los países europeos, que tratamos un poco de equilibrar lo económico y lo sanitario, Australia ha sido muy, muy estricta, similar a lo que sucede, por ejemplo, en donde yo resido, en Hong Kong, con cierre prácticamente absoluto de fronteras. Australia solamente pueden visitarla en este momento, solamente pueden viajar a Australia los nacionales y los residentes permanentes, con unos cupos o cuotas de entrada por estado, que hacen que, bueno, pues hay una lista de espera, y luego también condicionado por las frecuencias de vuelos que se cancelan. Realmente ha creado unos cuellos de botella importantes en el retorno. Ha habido muchos australianos que se han quedado meses varados fuera, pues tanto estudiantes en el exterior como, bueno, pues en todo tipo de circunstancias. Yo tengo la impresión de que, bueno, pues al igual que Nueva Zelanda, efectivamente Australia y que muchos países asiáticos, el objetivo es el de cero contagios, y todo lo que se sale de los cero contagios, bueno, pues es lo que ya desata la alarma y reinstaura las medidas de control. Realmente es muy difícil mantener la situación de cero contagios, porque a pesar de que las fronteras están aparentemente selladas, la penetración, o digamos el que en algún momento se produzca un contagio, realmente es muy, muy difícil de evitar. Y una vez que el contagio entra en la comunidad, la dispersión es grande. Sí que tiene, y termino con esto, una característica importante a Australia que le ayuda en este sentido, y es la bajísima densidad de población, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, la enorme dispersión, que obviamente, intuitivamente todos vemos que dificulta la propagación. Aún así, como digo, Australia siempre ha mantenido esta política muy, muy estricta, pero probablemente mis compañeros que lo han vivido desde dentro pueden ilustrarnos mejor. Manuel, desde Melbourne, comentábamos la semana pasada que habíais sufrido un confinamiento terriblemente duro, ¿verdad? Sí, Iván, sí. Melbourne fue la oveja negra en el tema COVID aquí. 90% de las muertes que se han producido en Australia se han producido en Melbourne. No fue al principio, o sea, cuando el COVID estalla en marzo, pues depende, bueno, algunas empresas tomaron distintas medidas. Por ejemplo, nosotros que con el ejemplo de España enseguida nos fuimos todos a casa a trabajar, pero bueno, yo diría que el periodo marzo, abril, mayo, incluso si me apuras principios de junio, no estuvo mal. El problema es que aquí, además, cuando se cerró, como decía Cristina, fronteras, y pues en Melbourne el problema estalló en los hoteles de cuarentena. Se hicieron cosas mal, y hay investigaciones oficiales que, bueno, creo que han sido publicadas hace un par de semanas, pero se hicieron cosas mal, y como consecuencia los contagios empezaron a subir y nos plantamos en cerca de 700 casos al día en julio. Entonces ahí sí que nos fuimos a un lockdown duro, ¿vale? Que duró 111 días. Ahí no podías salir de tu casa más que para ir a comprar o el médico o emergencias. Nadie te podía visitar.
podías hacer una hora de ejercicio y a las 8 de la noche, ¿qué te queda? Por cierto, hay un montón de retornos. No sé si os pasa a todos. Hay un montón de retornos. No hay algún problema. Entonces, bueno, fue un lockdown complicado, ¿vale? Me gustaría también tocar en el tema económico, ¿vale? Pues obviamente Victoria es uno de los centros económicos del país. O bueno, por ejemplo, el Economic Output leía hoy pues que cayó un 23%, la cantidad de dinero que se estimaba que iba a estar ahí, pues un 23% es una caída enorme. Pérdidas en puestos de trabajo que se destruyeron un 15%, solamente en Melbourne, 9% a nivel regional. Entonces, bueno, Melbourne y Victoria han sufrido ya no solo desde el punto de vista económico ni del punto de vista de muertos, que bueno, ha sido enorme aquí, ha sido duro a nivel mental. Pues sí que ha habido muchos problemas en ese tipo. Del otro lado de la moneda, pues es que es Navidad y posiblemente, quitando que en un centro comercial te tengas que poner una mascarilla, es lo único que te hace recordar ahora mismo COVID. Tú puedes salir, puedes ir a comer, puedes hacer prácticamente vida normal. Y la otra es que, bueno, como la gente no podía salir porque estamos encerraditos todos en casa, pues sí que las familias han ahorrado un montón de dinero. Hay datos de un 19%, con lo cual ahora está todo el mundo en modo gasto. La otra afición de los australianos es viajar. Tampoco podemos salir de Australia, se puede viajar entre estados, pero claro, como viajas a un estado y en ese estado hay un brote de COVID, te cierran, la gente está un poco tal. Entonces, ¿dónde gasta la gente dinero? Pues la gente gasta dinero en salir, en comprar y sobre todo en sus casas. Ahora mismo comprar, las casas están subiendo, las renovaciones, hacer una renovación en tu casa es que te dicen, sí, llámeme en 6 meses, cualquier cosa que quieres hacer, la gente está gastando dinero. Entonces, bueno, además el gobierno, tanto federal, pero también el de Victoria, ha reaccionado rápido y a nivel infraestructuras pues ya han salido 3 o 4 proyectos de 3.000, 4.000 millones de euros rápidamente. Pues vamos a poner por fin el tren al aeropuerto. Va a haber una red de ferrocarril que ya no es, o sea, una radial, bueno, que va a llevar 15, 20 años construir, pero todo eso es cosas que está ya lanzando el gobierno aquí. Y bueno, a nivel federal sí que el tema fiscal se ha suavizado, con lo cual están poniendo también más dinero en los bolsillos de la gente para reactivar la economía. Y sí sé que se nota, bueno, que la gente en este periodo está gastándose todos esos dineros ahorrados. Entonces, bueno, esa es la foto de COVID en Melbourne. ¿Qué tal en Sydney, Iago? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues en Sydney es un poco una situación rara, porque nosotros sí que estuvimos hasta hace 2 semanas. La situación es como en Melbourne ahora, que ni te acuerdas de que hay COVID, o al final podías ir a bares, restaurantes, y yo iba a la oficina prácticamente todos los días, aunque sí que teníamos la opción de trabajar desde casa. Pero hace 2 semanas hubo un brote en el distrito en el que vivo yo, y yo personalmente, yo ahora mismo estoy en lockdown. Pues primero 15 días y bueno, a ver cómo va esto. Es un poco lo que comentaba Cristina antes, ¿no? Que yo creo que la estrategia que ha seguido Australia es bastante buena, que es, mira, cerramos las fronteras, pero en las fronteras pues tienes que dejar entrar a los nacionales y residentes permanentes, y hay una cuota, pero aún así ellos van a los hoteles de cuarentena y bueno, pues de que salga el virus del hotel, al final por mucho cuidado que tengas va a pasar, es muy complicado mantenerlo. Nosotros estuvimos a lo mejor 4 meses sin casos de contagio, lo que se llama contagio local. Pero claro, ahora ha venido y ahora en Sydney, por ejemplo, nosotros, la zona en la que vivo yo, que sería un distrito de 250.000, imagínate algo como Gijón, en una ciudad de entre 4,5 millones, 6 si cuentas el Greater Sydney, pues claro, estás hablando de que a lo mejor nosotros, los 250.000, nosotros estamos confinados y el resto hace vida más o menos normal. Pero hoy ha habido un poco de malas noticias, que ha habido otro brote en la ciudad y puede ser que pasado Año Nuevo, pues que
tengamos que ir a unas restricciones un poco más duras. Pero bueno, yo creo que aquí en Australia, en tema de coronavirus, hay una cosa que yo creo que la sociedad australiana la está haciendo mejor que en muchas partes del mundo, no solo España, sino lo que ves es que la situación de COVID está un poco menos politizada que en Europa o en Estados Unidos, que es un poco más un arma política que utilizan los diferentes partidos, el poder, la oposición o lo que sea. Y aquí, aunque hay pequeñas pullas entre los diferentes estados, porque bueno, ahora por ejemplo nosotros en todo el estado en el que vivo yo, que es el de Nueva Gales del Sur, tiene las fronteras cerradas con Perth, con Melbourne. Yo no puedo salir de mi distrito, pero gente de Sydney o gente que viva en New South Wales en la parte regional, pues ellos no pueden cruzar la frontera a ningún otro sitio. Entonces, yo creo que es una parte que sí que ayuda a que porque decisiones se tienen que tomar, y decisiones duras que se han tomado, como cerrar las fronteras, pues evidentemente hay sectores importantes en Australia, como es aviación o turismo, que se han visto afectados. Pero yo creo que el factor de que la gente puede ver un poco más el bien común, de bueno, hay que hacer algo, no puedes no puedes estar en contra de todo o estar a favor de todo, pues al final sí que ayuda un poco a que la situación sea más sostenible. Yo estoy ahora de lockdown, pero por lo menos los anteriores 4 meses un poco de vida normal, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo sí lo que veo, la gente en mi distrito, yo mismo, mi familia, que bueno, tenemos que estar de lockdown, pues mira, oye, nos ha tocado y hacerlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el día antes de Navidad, el día de Nochebuena, 60.000 personas en Sydney fueron a hacer el test. Sabes que ves un poco la colaboración ciudadana en esa parte que sí que ha funcionado bien. Ajá. En Perth la incidencia fue muy baja, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, no voy a extenderme mucho porque, bueno, más o menos mis compañeros ya han dicho todo. Al final creo que sacáis la conclusión de que Australia es un país privilegiado. Sí que es verdad que en Victoria han sufrido un poco más, pero en mi opinión es un país privilegiado comparándolo con cualquier otro país de Europa, por ejemplo, ¿no? Está claro que las barreras naturales que tenemos en el país, aquí o vienes por barco o por avión o no puedes venir, y la política de inmigración, que ha sido siempre muy exigente aquí en Australia, nos ha ayudado. Lo que comentaba Cristina, la dispersión que tenemos o la forma de vivir que tenemos, y centrándome en Perth, pues incluso un poco más, ¿no? Es un poco más allá. Decía yo antes que Perth era la ciudad más aislada del mundo, pues bueno, esto nos ha valido también. Yo tenía la impresión al principio de que el gobierno de Western Australia había sido un poco exagerado cuando reaccionó cerrando las fronteras, poniéndolo muy difícil para viajar entre estados. Al final la conclusión y los números están ahí. En Western Australia creo que ha habido menos, o entre 800 y 900 contagios, nada más, y creo que el número de muertes es 9. Está claro que cualquier muerte es importante y es una tristeza, ¿no? Pero 9 fallecidos desde que empezó la pandemia creo que son unos números bastante bajos, ¿no? De la economía, realmente en Western Australia no hemos notado mucho. Aquí, Australia en general y Western Australia en particular, pues el motor de la economía es la minería, la exportación del mineral de hierro, sobre todo en la zona de Pilbara, y no hemos notado prácticamente ningún problema. El real estate, el tema de viviendas está, como decía Manuel, por las nubes. Nosotros estamos precisamente construyendo una nave ahora y unas oficinas nuevas y lo estamos viendo. O sea, los constructores están hasta arriba de trabajo. El tema de restauración sí que estuvo el mes de abril cerrado, solo se permitía comida para llevar, pero yo estoy de vacaciones precisamente ahora en la zona del sur de Western Australia. Ya lo cogí con tiempo el hotel porque sabíamos que iba a estar, sabíamos o sospechábamos que no podríamos ir a Asturias o a España estas Navidades, y está lleno, todo lleno, los restaurantes están llenos, ¿no? O sea que en realidad en mi ambiente no he visto ningún problema, ningún impacto en la economía. Y simplemente por decir algo sobre Citroën, en Citroën precisamente este año ha sido uno de los mejores desde que estoy aquí. O sea que no es
que haya sido malo, sino todo lo contrario, ¿no? Al final estamos centrados en dos sectores principales, que son minería, que como os digo, las exportaciones siguen funcionando de momento muy bien, y como decía Manuel, las infraestructuras, que es nuestro otro sector, vamos, son un sector prioritario para el gobierno ahora mismo, ¿no? Con lo cual no tengo más que buenas noticias por mi parte. Muy bien. En todos estos años, acumuláis un montón de experiencia, un montón de, supongo que de anécdotas, pero nos interesa mucho, yo creo que a todas estas personas que nos están siguiendo por todo el mundo, nos interesa mucho desde vuestro punto de vista, qué oportunidades o cómo se ve la empresa asturiano y española desde Australia. Si identificáis esas oportunidades no solamente como empresas que les gustaría ir a Australia, implantarse en Australia, exportar productos, sino también cosas que hayáis aprendido y que creéis que sería interesante importar aquí a Asturias. Manuel, no sé cómo ves tú este punto. Bueno, vamos a ver, lo parto en tres pedacitos, ¿no? Primero, ¿qué hay si se viene a Australia a desarrollar proyectos, qué mentalidad o qué chip hay que cambiar, ¿no? O sea, SICE, nosotros hacemos sistemas de integración, tecnología para fundamentalmente infraestructuras en Australia, ¿sí? Es decir, los sistemas de control de un túnel, de una autopista o los sistemas de peaje que hacen que una concesionaria pues recaude su dinero. Con lo cual, nosotros en un proyecto de 3.000 millones, un túnel, 3.000, 4.000 millones de dólares, pues somos un pedacito muy pequeñito, pero sin ese pedacito pequeñito el túnel no abre y las constructoras tienen problemas. Entonces, digamos que, por ejemplo, lo que sí que hemos aprendido, ¿vale? Que aquí no es solo importante llegar al final y entregar ese sistema de control, sino todo el proceso. Antes de entregar ese proceso, es ese sistema de control, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay que desarrollar software y al equipo de desarrollo de software, que nosotros tenemos equipos en España y en Australia, hay que darles unas especificaciones, pues sí que el australiano, y eso es el australiano, porque yo trabajo en Inglaterra y no era así, y desde luego tengo colegas de SICE en Estados Unidos y me dicen que tampoco es así, y obviamente no en España o en Sudamérica, pues esos diseños tienen que estar hechos para que un programador no muy espabilado, y lo digo en tono cariñoso, pues sea capaz de hacer el coding de ese software, ¿vale? Y eso, pues bueno, a los españoles estamos acostumbrados más a que se asume que el programador es espabilado. Entonces, sí que ese es un choque importante. Los procesos que hay aquí, procesos de diseño, procesos de calidad, todo lo que lleva asociado a hacer algo, por lo menos en lo que hace SICE aquí, que ya digo que es muy estratégico y muy importante en los proyectos estos de infraestructura que hacemos, pues el tema proceso es fundamental. Segundo punto que diría para una empresa española o asturiana que se quiera venir aquí, bueno, es que no vale decir me cojo la maleta y 24 horas y aterrizo en Perth, que hace buen clima, y me pongo a vender. O sea, hay que saber que hay que traer productos, servicios innovadores que aporten valor, ¿no? O sea, por ejemplo, eso nos pasó a nosotros. Nosotros vinimos en 2006 con un proyecto de peaje y cuando lo acabamos, pues decidimos qué más vamos a hacer. Y bueno, nuestro portfolio es grande. Entonces, pues oye, podríamos ponernos a vender servicios de mantenimiento en alumbrado, que es un tema que, por ejemplo, SICE en España lo hace un montón. Yo creo que en alguna ciudad asturiana también lo hacemos. Pero bueno, con eso aquí en Australia nos hubiéramos estrellado, porque hay muchas empresas que pueden hacer esos servicios y más baratos. Entonces nosotros hemos tenido que encontrar dónde está ese nicho de mercado para salir adelante en Australia o Nueva Zelanda, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hemos visto que control de túneles, control de autopistas, sistemas de peaje, porque es algo muy innovador, algo que con equipos en Australia y equipos en España desarrollando, pues podemos ser competitivos. Y luego también lo que sí que te exige el australiano es, oye, ¿dónde has hecho lo que quieres venderme? No vale decir que lo puedes hacer, tienes que decirle, oye, ¿y esto que me vas a vender, dónde lo has hecho? ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros vinimos con referencias muy importantes en estos temas de infraestructura y bueno, sí que es cierto que nos está
está yendo bien, ¿vale? Tuvimos nuestros problemas por estos 2 temas de aprendizaje que te he contado. Y luego, bueno, para acabar, de que yo le daría la vuelta, no solo Asturias viene a Australia, sino cómo hacemos quizá que Asturias sea mejor como región. A mí, o sea, lo que veo que son muy buenos los anglosajones, pero los australianos en particular, es en venderse, ¿vale? Se venden genial. Entonces, por ejemplo, Asturias, paraíso natural, que lo es, las posibilidades de turismo que tiene Asturias es para mí ver impresionante, ¿vale? Porque yo viajo bastante y cuando voy a Asturias y me llevan a sitios y donde yo conozco, yo soy de la zona de Cudillero y tal, sitios bonitos y preciosos y tal, pues en Australia yo no me he encontrado igual 3 personas que ¿tú dónde eres? Pues de Asturias. ¿Y eso dónde está? ¿Vale? Entonces, no creo que algo que podría ser importante para la economía de la región esté bien vendido, ¿vale? Entonces, yo voy a sitios aquí en Australia que te venden a bombo y platillo, que encima tengo que pagar, y digo, joder, pero si esto en Asturias yo tengo 10 sitios que voy verano sí, verano también, ¿vale? Y lo otro, que aquí también lo hace muy bien y les da un montón de ingresos, es el tema de la universidad. O sea, aquí, de hecho, el COVID, comentábamos antes de viviendas, o sea, el precio del alquiler en Melbourne y en Sydney creo que también está por los suelos, porque como no vienen estudiantes extranjeros, pues hay sobre todo pisos en el centro de las ciudades y demás, están todos vacíos. Entonces, mi otra pregunta es por qué una universidad, por ejemplo, como la de Oviedo, que tiene siglos de antigüedad, no consigue atraer eso, ¿vale? ¿O qué hay que hacer distinto para que seamos capaces de atraer más y más estudiantes? Ojo, que aquí el estudiante extranjero que quiere venir a estudiar aquí cuesta una pasta, no es barato. Yo creo que son 30, 40 mil dólares por año, que es un montón de dinero. Y con todo ese dinero, pues repercute en que los estudiantes, los australianos, puedan estudiar gratis, ¿vale? Aparte todo el movimiento de la economía que tal. Entonces yo, pues eso, esas 3 pinceladas, que habría mucho más, pues es lo que os dejo, Iván. Ajá. Nos quedan 15 minutinos. Javier, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, yo por continuar un poco lo que dice Manuel, me parece muy interesante. Hombre, yo personalmente siempre intento hablar de Asturias siempre que puedo. Esto de la camiseta no es porque esté con vosotros. Me gusta y la llevo mucho, ¿no? O las llevo mucho. No, pero en serio sí que creo que es importante. Manuel apuntaba el tema y es un tema que yo pienso mucho en ello, la relación entre universidad y empresa debería ser más activa. Yo soy miembro, junto con Manuel, del Consejo de la Cámara de Comercio de España en Australia, y es un tema que a veces que se comenta. Ya no solo deberíamos pensar en cómo aportar, cómo ayudar a las empresas españolas aquí, sino cómo llevar a empresas australianas a España o a Asturias en este caso, ¿no? O sea, son apuntes, Manuel, muy interesantes que vamos, creo que es una gran clave, ¿no? de todo esto, ¿no? Pero bueno, yo puedo contar un poco cómo veo yo el tema de Asturias, España, Australia, y hablando de lecciones aprendidas, quizás es una lección que esta vale para todos los países, ¿no? Pero que aunque parezca muy fácil, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que vas a un sitio, a una cultura diferente o a desarrollar una actividad profesional en un sitio que no es el tuyo, lo más importante es entender el por qué se hacen las cosas de una forma determinada en ese sitio, ¿no? Es sencillo, pero hay que hacerlo. Yo creo que en España hay gente muy, muy preparada, sobre todo técnicamente y a todos los niveles. Creo que la pasión que solemos poner, ¿no?, para explicar las cosas, para involucrarnos en las cosas, puede ser un elemento diferenciador importante, ¿no? No es una forma de ser común en Australia, por lo menos. Pero antes de poder pensar en cambiar cosas, en aportar valor añadido, creo que es muy importante entender realmente por qué se trabaja de una forma en concreto en cada país, ¿no? Manuel ya ha dicho un poco lo mismo que pienso yo en relación a la forma de trabajar de Australia. Es en general una forma mucho más estructurada. El tema de preparación, elaboración de documentos es fundamental. Creo que aquí se escribe mucho más, se registra mucho más las cosas. El nivel de detalle, en mi opinión, es bastante más alto que lo que he visto en otros países, ¿no?, incluido España, ¿no? Y bueno, para hablar de oportunidades, simplemente a lo mejor explicar un poco cómo veo la situación en el país. Decía antes que
si el motor de la economía en España es el turismo, aquí podríamos decir que es la exportación de minerales. O sea que tenemos, creo que Australia es el país primer exportador de carbón para la elaboración de acero metalúrgico, el segundo de carbón térmico, y la mitad de la producción mundial de hierro se saca aquí en Australia, ¿no? O sea que al final el sector minero, si se invierte algo relacionado con el sector minero, entiendo que es una solución de futuro, porque hay mercado. Uh-huh. Si además metemos esto, por ejemplo, energías renovables, hay varias empresas españolas que están apostando ahora aquí por energías renovables, como Acciona, Gran Solar, que está teniendo bastante éxito, acaba de llegar Cobra, y sé que están muy interesados en empezar a ofrecer servicios y a participar en proyectos en minería con energías renovables. Al final, aquí tenemos muchísimas minas que están en una localización remota, que el coste de la energía es terrible, es súper alto. Entonces, entiendo que energías renovables y minería es un tema a tener en cuenta. Decíamos también la infraestructura. Llevamos varios años trabajando con muchas oportunidades en el sector de la infraestructura, pero el gobierno les sigue dando prioridad y quizás estará relacionado a lo mejor pues, con el tema del coronavirus, que querrán darle todavía más empuje, pero yo creo que va a estar asegurado durante 5 o 10 años aquí en Australia, ¿no? Ajá. Hablando de las zonas de negocio, minería la tenemos en toda Australia. Sí que es cierto. Bueno, yo conozco un poco más las minas subterráneas, que son las que Citron ventila. Desgraciadamente no podemos ventilar todavía minas a cielo abierto, pero bueno, las minas subterráneas, para que os hagáis una idea, hay unas 200 en el país. El 40% de esas minas están en Western Australia, un 20% lo tenéis en Queensland, otro 20% en New South Wales y el resto, el resto 20% restante, en el resto de estados, ¿no? El hierro, que es una de las mayores exportaciones de Australia, el 90% se saca de la zona de Pilbara en Western Australia, aquí cerca de Perth. A nivel de infraestructuras, si os interesan más las infraestructuras, aunque hay infraestructuras en todo el país, entiendo que las zonas interesantes son Sydney o Melbourne, ¿no? Que es donde más se realizan, ¿no? Luego, otro tema ya por acabar y por comentarlo, siempre que se habla de, a lo mejor, la opción de venir a Australia, se duda si necesitas presencia o no en el país. Y quizás ahora con el coronavirus, que se ha demostrado que el teletrabajo es posible, que se puede hacer este evento, lo estamos haciendo ahora por videoconferencia, ¿verdad? Se puede llegar a pensar que sin presencia en el país se pueden hacer cosas. Quizás esto depende del sector en el que estéis, del tipo de empresa que seas, del servicio que vayas a ofrecer. Yo, por centrarme en mi negocio, que es Citron, no es posible. O sea, la presencia es fundamental, la presencia en el país. Os comentaba antes la distancia, o sea, teniendo en cuenta las distancias que hay además, ¿no? Para Citron, una respuesta rápida, directa, la constante comunicación con el cliente es fundamental. Y si se pretendiera hacer esto, por ejemplo, desde España, ya la barrera de la diferencia horaria sería ya una barrera sería muy complicada. Sería muy importante. Muy bien. Entonces, bueno, en fin, simplemente esto un poco y doy paso al siguiente. Yago, ¿tú cómo lo ves? Que vamos ya ajustaditos, 9 minutos. No te preocupes, que voy rápido. Pues yo creo que una de las cosas principales de Australia es cuando pensamos en hacer negocios en Australia, tendemos a pensar un poco en cómo son los australianos. Y yo creo que es un poco la sociedad australiana. Es una sociedad mucho más multicultural, ¿no? El 30% de los australianos han nacido fuera de Australia, pero si empiezas a pensar en las ciudades ya empieza a ser casi 50-50 y en algunos sectores, en multinacionales o empresas que no tienen tanto que ver con el dominio público, a lo mejor hay una inversión, ¿no? Que es el 30% australianos y el 60% 65% no nacidos en Australia, que pueden ser australianos después, pero entonces hay una cosa que es cuando haces negocios en Australia es intentar ser un poco más neutro en la hora de relacionarte con la gente, porque al final no hay pues por ejemplo en España pues hay la mayoría de la gente con la que te vas a encontrar trabajando en España en empresas va a ser española y hay una forma de hacer negocios en España que es más o menos estándar. Entonces, a lo mejor en Australia sí que hay una parte que es entrar un poco más plano en la comunicación, porque al final tú no sabes si la persona que está al otro lado
tiene un background chino, indio, de Colombia, español, Inglaterra o de donde fuese. Y eso ayuda. Yo creo que ya un poco hablando de lo que comentaba Manuel al principio, en Australia puedes hacer negocios muy bien si lo haces muy simple. En el momento en el que tú en Australia quieres poner un poco de complicación, ellos tienen un proceso que es bastante en infraestructura, lo mismo que en minería o la infraestructura de las carreteras y los peajes, pues la infraestructura de telefonía móvil es más o menos es muy parecido y tiene unos procesos que son muy estrictos. Entonces, la forma que tiene Australia de controlar esos procesos es básicamente lo que ellos quieren es comprar una solución. Tú les tienes que comprar una solución, la solución tiene que ser el proceso entero. No es voy a coger el software aquí o voy a hacer las ventas en otra parte. Entonces, yo creo que Australia está dispuesta a pagar más si le solucionas el problema completo. Si tú no le estás trayendo un problema al australiano o a la sociedad australiana o a la empresa que te contrata, y intentas hacer el end-to-end, que por ejemplo en telefonía móvil yo trabajo, nosotros intentamos como compañía australiana tener proveedores que nos hacen un servicio integral. Y he trabajado en operadores en otras partes del mundo que nunca quieres tener eso porque pierdes control. Pero en Australia lo que quiero es tener el control de las empresas que llevan esto, que hacen todo como lo tienen que hacer y toda la responsabilidad está con ellos. Entonces, yo sí que le aconsejaría, si vosotros queréis hacer un negocio en Australia, la primera cosa es, hablamos de la presencia, depende de lo que vendas, evidentemente si estás en minería vas a tener que estar ahí, vas a tener que ver a la gente. En otras, nadie te va a parar ahora mismo en empezar a hacer un poco de trabajo con gente en Australia, porque uno trabaja de forma digital. Si vosotros queréis vender vuestro producto en Australia, la gente australiana está muy acostumbrada a no tener contacto físico todos los días con los proveedores. O, por ejemplo, si nosotros tenemos un proveedor en Perth que está a 5 horas y media en avión, incluso en el mismo país, yo no pienso que Javier va a dejarlo todo y va a venir a verme hoy. Entonces, lo que sí que llega un momento en el que creo que Manuel lo comentaba, que es enséñame que lo has hecho y si lo has hecho en otro sitio, yo te escucho. Y una vez que te escucho, que ya empezamos a hablar de negocios, es como a lo mejor sí que tienes que pensar en venir a Australia y enseñar tus credenciales, quién eres y viajar. Pero sí que hay una parte de trabajo que se puede hacer antes, que es la preparación, encontrar los clientes, el empezar la discusión, tener siempre pendiente que te van a preguntar. Australia es un país con un talent pool bastante pequeño al final. Entonces, lo que ellos están muy acostumbrados es a traer cosas que funcionen en otro lado. Y como es algo que traes de otro lado, sí, demuéstrame que funciona. Muy bien. Muy bien. Cristina, nos quedan 5 minutinos y voy a aprovechar porque nos están lanzando algunas preguntas. Hay una que me parece bastante interesante. No vamos a poder atender las que están entrando, pero ya para finalizar, en estos 4 minutos que nos quedan, Cristina, y enlazándolo con esta pregunta que te hago, sumado al tema que estamos tratando para cerrar de oportunidades y de la visión de nuestras empresas en Australia, me preguntan también acerca de qué posibilidades o cuán de difícil es que un estudiante pueda finalizar sus estudios, su grado o llevar a cabo sus estudios allí. De forma que te agradezco que ya para cerrar enlacemos uno con otro. ¿No te oímos? Sí. Ahora. Sí, tenía el teléfono habilitado. Sí, desde luego es una pregunta muy interesante. Hay varias opciones para estudiantes que quieran incorporarse a la vida académica en Australia. Hay muchos estudiantes que optan por venir con un visado de estudiante y apuntarse, pues en una academia, desde cursos de inglés hasta cualquier otro tipo de curso. Esto les permite trabajar part-time, es decir, 20 horas a la semana y, pues suele ser una solución adecuada para autofinanciarse una estancia en Australia que puede ser interesante para pues vivir otra forma de vida, para mejorar el inglés. Es una buena opción. Luego también me gustaría destacar los programas de movilidad internacional que se estructura mediante acuerdos entre universidades. Hay un cierto número de estudiantes españoles que ya han podido disfrutar de un semestre
en Australia, mediante eso, pues como decía, acuerdos bilaterales entre universidades. Esto, como han apuntado mis compañeros, es importante a la hora de consolidar vínculos personales. Porque al final estos estudiantes van a desarrollar una carrera profesional en el futuro en la cual, bueno, pues los estudiantes españoles en Australia o estudiantes australianos en España van a tener, habrán tenido una exposición al otro país que, bueno, pues les va a determinar digamos, una inclinación positiva hacia un conocimiento hacia, bueno, pues australianos de España, españoles de Australia. Esto es importante para reforzar desde edades tempranas, digamos, los vínculos bilaterales. Pero no quiero desaprovechar mi ocasión, una vez que te he comentado esto, de subrayar un tema que, bueno, pues me gustaría mencionar en cuanto a la pregunta que mis compañeros han respondido anteriormente. Coincido con ellos en todo lo que han dicho, pero sí me gustaría hacer la anotación de que las empresas españolas que deseen exportar o invertir en Australia, la mejor manera que tienen de realizar la primera aproximación y recibir el apoyo es acercarse a nuestra oficina económica y comercial, que está en Sydney, donde, bueno, pues ellos estarán encantados de prestarles apoyo y lo van a hacer fenomenal, como los profesionales que son. Muy bien, nos queda un minutín. ¿Algún comentario que queráis hacer para cerrar? Yo, sinceramente, daros las gracias de todo corazón, porque habéis hecho que sea súper sencillo y súper fácil el tener esta mesa, tener este coloquio, ¿no? Este debate y conocer un poquito más Australia. Javi, ¿algo que añadir por ahí? Yago. Muchas gracias por tenernos, un placer, y bueno, pues cualquiera que tenga alguna pregunta de Australia o cualquier cosa que no hayamos podido cubrir hoy, pues si luego nos queréis contactar, yo creo que nuestro email está en la invitación, o si no por LinkedIn o lo que vosotros queráis. Yo simplemente agradeceros efectivamente lo mismo, que estoy a vuestra disposición. La oficina comercial de la embajada en Sydney puede ser la primera aproximación, y Javier Fernández está a vuestra disposición también. Simplemente animaros a que nos contactéis y que vengáis. Es un día de vuestra vida, son 24 horas nada más, estamos al lado. Hablamos de distancia, pero estamos al lado, ¿no? Pues a que estáis invitados a venir cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un saludo. Hasta luego.